Buenos días a todos, mi nombre es Juan Esteban Quiñones Hidárraga, soy estudiante de primer año, del doctorado en educación. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poco de mis reflexiones en torno a el texto que estamos abordando en este momento y hablaremos un poco del capítulo desde la etnografía. En ese orden de ideas quiero compartir con ustedes unas reflexiones en función de la etnografía y dentro del ejercicio de la etnometodología, y partiendo un poco desde ese ejercicio de comprender cómo los métodos de las ciencias sociales ayudan a fortalecer los procesos educativos y ayudan a fortalecer todos los procesos de la misma gestión educativa y la construcción del saber pedagógico. Es fundamental comprender que la etnometodología, primero partiendo de qué es y cómo la comprendemos, es aquella que nos ayuda a entender, a estudiar esos métodos y esos procedimientos con los que los integrantes de la sociedad dan sentido a la vida cotidiana y actúan en ella. Desde la consideración, obviamente, desde el orden social y que está determinado por distintas interpretaciones y por la continuidad de los fenómenos educativos como se dan. Esa etnometodología lo que permite es estudiar los procedimientos por los que otras disciplinas se concretan y en ese ejercicio poder comprender la realidad particular de ese proceso. Según Garfinkel, que es el padre de la etnometodología, los estudios etnometodológicos analizan esas actividades cotidianas desde los miembros cómo los miembros usan esas actividades desde un ejercicio racionalmente visible. Y obviamente, pues parte de los fenómenos sociales que por sí solos no tienen la capacidad de analizarse y de comprenderse, y obviamente hace que esos hechos sociales, más allá de los fenómenos, esos hechos sociales se incorporen dentro de las prácticas cotidianas del investigador, y así desde la investigación de las ciencias sociales poder comprender cómo se dan esos ejercicios etnometodológicos en ese proceso. La etnometodología no niega las estructuras y las factibilidades sociales que tenemos previamente establecidas. Por el contrario, considera que todos estos ejercicios hacen parte de un proceso y no son un estado quieto, un estado rígido, sino que lo que permite es fortalecer y desarrollar una comprensión profunda del ejercicio investigativo. La etnometodología nos ayuda a comprender cómo se conforman las comunidades y cómo se conforman esas realidades prácticas que están allí implícitas. Y hay un elemento fundamental, o sea, las realidades y los hechos sociales están cargados de sentido de las relaciones y las condiciones humanas y de lo que el sujeto desde la conducta humana y todo su bagaje y toda su historia están comprendidos y están relacionados. En ese orden de ideas, pues obviamente hay un ejercicio completo de interacción social que se produce continuamente a través de esa práctica cotidiana y allí lo que permite es comprender que los seres humanos están desde el ejercicio etnometodológico. Cuando yo empiezo a analizar y a comprender esa realidad y ese hecho social que estoy analizando, en que está cargado de sentido de los sujetos y que desde la experiencia de los sujetos estos hechos se pueden modificar o pueden cargar un sentido. En ese orden de ideas, pues no son unos ineptos culturales, sino que son agentes activos capaces de articular toda la realidad social. Y para ello no quiere decir que esté ligado directamente con los ejercicios de formación y cualificación de los sujetos que estoy observando, sino desde las realidades prácticas de las comunidades, y es por eso que desde allí la etnometodología tiene una estrecha relación con la observación participante. ¿Qué limitaciones encontramos en el ejercicio etnometodológico? Pues esa falta de subjetividad, la falta de subjetividad no, que tenemos mucha carga de subjetividad y puede haber un ejercicio erróneo de interpretación porque también lo cargamos de sentido del sujeto que observa. Obviamente eso también genera mucha generalización y falta de estandarización cuando estamos haciendo la observación rigurosa y cuando estamos haciendo la sistematización completa del ejercicio investigativo. En ese orden de ideas quisiera compartir con ustedes una reflexión en torno a la etnografía desde este ejercicio que está planteando el texto. Entonces, entender la etnografía como modelo de acercamiento metodológico de las ciencias sociales, y en este caso la educación como discurso, requiere dotar de sentido a un maestro como sujeto que tiene la capacidad de introducirse en el escenario del aula y entender a los alumnos desde su realidad. Es entonces pertinente preguntarse, ¿es el maestro un sujeto que es dotado de la capacidad de sentirse como parte del espacio? ¿O por el contrario, es el maestro formado como colonizador de conocimiento del aula de clase?
Sería necesario miles de disertaciones al respecto, pero en primer lugar es importante reconocer que para que el maestro asuma el discurso de las ciencias sociales desde sus prácticas pedagógicas y los diseños metodológicos de las mismas, tendrá que ser tan rigurosa su formación inicial como permanente, para que así pueda asumir la pedagogía como campo, como lo establece Mario Díaz, de materialización de la investigación, traspasando un asunto discursivo a entenderse como un asunto realizable, cotidiano y reflexivo que finalmente le permita mejorar sus prácticas pedagógicas, como lo plantea Araceli de Tesanos. Es así como el ejercicio de la observación no puede entenderse como un proceso de mirar con descuido los espacios escolares. Por el contrario, debe entenderse como un ejercicio metodológico riguroso que me ayuda a leer entre líneas los textos, contextos y cotextos, que permea de forma clara la mirada del observador y le permite de esta manera leer la realidad concreta. ¿No creen ustedes que tendremos que ser un poco más rigurosos en observar y que este elemento debería ser parte de las prácticas pedagógicas del maestro? No es claro cuando asumimos los métodos de las ciencias sociales como un elemento exógeno de la práctica pedagógica. Por el contrario, son elementos transversales de una práctica que debe ser asumida como investigativa. ¿No es acaso a través de la reflexión que se mejora el quehacer del docente? O como bien se ha discutido en varios escenarios, no permite la reflexión asumir la pedagogía como un ejercicio colectivo de reflexión en comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica, como lo asume Wenger. Pues bien, para lograrlo es necesario asumir ese punto de colocación epistémica en el cual todos nos paremos a entender la etnografía en este caso, y los métodos de las ciencias sociales como elementos endógenos inyectados al ADN de las prácticas pedagógicas investigativas del maestro en su aula de clase, no como un factor determinante en sus labores de tesista, en las obtenciones de títulos magnánimos y poco transformadores de la realidad cotidiana de la escuela, sino por el contrario como eje central de su formación. Particularmente, soy un eterno convencido de que la formación docente es un determinante de las realidades de la escuela y que para la investigación de las ciencias sociales y de la comprensión de los fenómenos y hechos educativos pueda realmente estar al día del docente y en el día a día del docente. No podemos seguir enseñando al normalista y al licenciado que se forma para investigar, para graduarse y hacer su tesis. No, por el contrario, debemos enseñar a observar el aula de clase como un escenario de investigación, como un laboratorio pedagógico donde el eje central de lo que hace es reflexionar su práctica y sistematizar sus sentires y deducciones de lo que observa. Sea pues la invitación no a cambiar el mundo, pero sí a cambiar el pedacito que me tocó. Y asumir la etnografía y la observación participante como parte de las estrategias, inclusive metodológicas, del proceso de una planeación de clase, que convierte así el discurso del maestro en un acto riguroso de reflexión y que antepone y mejora ese maravilloso status quo que tanto criticamos, pero no accionamos, de comprender el rol del maestro en la sociedad. Este ejercicio que acabo de hacer es una reflexión al capítulo Etnografía como enfoque de Soebray, que está incluido en el texto que hemos venido abordando en este foro y seminario. Muchísimas gracias a todos y quedo atento a sus inquietudes y demás. Muchas gracias por haber prestado atención a este ratico.